Diga. Hoy le traigo un tema importante, amén, que se llama la humildad es la clave del éxito, o la clave del éxito es la humildad, amén. Vámonos a la palabra de Dios en el Evangelio San Mateo, capítulo 11, Santiago, capítulo 4, versículo 6, del libro de Santiago. O la epístola de Santiago, perdón. Epístola es una carta. Mas no es un libro, sino una carta, en la cual se enviaban para adoctrinar las iglesias, darles instrucciones. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repita conmigo, Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Amén. Estamos en un mundo, vivimos en un mundo que está marcado por la soberbia, por el orgullo, la prepotencia, la altivez, la arrogancia, la vanagloria. Y hoy en día ven la humildad como un acto de debilidad, como lo más débil que haya. Casi nadie quiere ser humilde porque han malinterpretado, hermano, este concepto. Creen que humilde es una persona que anda harapienta, que anda pobre, que vive en un rancho, que vive completamente en la miseria. Dice, fulano sí es humilde. Pero no, hermano. La palabra humilde aplica al espíritu del hombre, amén. Y a la condición del hombre, pero más no tiene que ver, hermano, con la apariencia física. Amén. Es algo interno que viene de dentro. ¿Qué es la humildad? La humildad es reconocer que existe un ser superior, que es el que nos gobierna, el cual es Dios. Amén. Al cual tenemos que sujetarnos, someternos, doblegarnos, rendirnos y darle cuenta a Él. Amén. La gente muchas veces creen que solamente implica obediencia y sujeción a Dios, pero esto también quiero decirte que Dios gobierna a través del ser humano. Amén. Él te pone jefes inmediatos, autoridades inmediatas, la cual tú tienes que respetar. Amén. Cuando tú quebrantas, hermano, una autoridad inmediata, esa es una cadena que se rompe, se rompió y llega inmediatamente al principal, al dueño. Amén. Como en una empresa, un empleado no puede decir, yo me sujeto nada más al dueño de esta empresa, al gerente, a más nadie me sujeto yo. Eso no puede ser así. Amén. Entonces Dios pone en la iglesia la autoridad para edificación, mas no para destrucción. Amén. Entonces, ¿qué es humildad? Es reconocer que existe un ser superior, que es Dios, el cual nos gobierna. Y también nos gobierna a través de autoridades inmediatas. Por eso dice la palabra de Dios, sobre un alto vigila otro alto, y sobre ese alto otro más alto que él. Amén. También dice que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Amén. Tú tienes que ser un ejemplo que respeta las autoridades para tú tener súbditos también, o subordinados, que tú le des orden y ser un buen ejemplo de eso. Amén. Entonces el hombre, todo lo que el hombre siembra, eso es un principio, eso recogerá. Si tú siembras, hermano, arrogancia, rebeldía, eso es lo que vas a recoger. Y aquí vemos, o sea, que este mundo ve la humildad como la debilidad peor que hay. Entonces dice, no, si me dice 4, yo le digo 8. Yo no me quedo quieto. Además, yo tengo que hacer valer, respetar mis derechos y como sea los hago respetar. Entonces, pero aquí vino un hombre en la tierra que nos enseñó lo que era la verdadera humildad. No vino cualquiera, vino el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, del cual son todos los reinos, todos los imperios, por todos los siglos de los siglos, el cual su padre, Jehová de los ejércitos, lo nombró heredero de todas las cosas. Todo ahora está firmado bajo el nombre de Cristo. En el nombre de San Benito,
dice, ese cheque rebota. Esa firma no está aquí en los cielos. Porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ante ese nombre toda rodilla tiene que doblarse, tanto en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mismo infierno, y confesar que Jesucristo es el Señor de todos los señores. Amén. Y miren, dice la palabra de Dios que hay este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios tenía el mismo rango de Dios, o igual a Dios. Amén. Dice, siendo Dios o igual a Dios, no se aferró, amén, a eso. No se acogió, sino tomó naturaleza de siervo. Y dice, y se humilló en su condición de siervo hasta lo sumo. Mire, nadie se ha humillado más aquí en la tierra que el Señor Jesús. Pasó de todo, hermano. Y él no decía, voy a hacer valer mis derechos. Yo soy el Hijo de Dios. Qué falta de respeto, metiéndose con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, hermano. Jesús vino a darnos ese gran ejemplo. La humildad, cuando tú eres humilde, tú te puedes humillar ante el más débil que hay. Porque tú estás seguro que no vas a perder tu cargo. No vas a perder tu condición, al contrario, te van a exaltar más. Amén. Más galardones vas a ganar cuando tú eres humilde. Amén. Hay veces que das a aflorar tu carácter encima de todo. Vas en un carrito y si te dan el vuelto fallo enseguida, mire, perdón, me equivoqué, te equivocaste, ya ahí pensabas agarrarme ya el vuelto ya. Eso es lo que dices así para justificar. Y se forma un tropel, una pelea. Y el que va atrás dice, oye, ese no es el que predica ya el cristiano. Ese no es el adorador, ese no es el intercesor. Entonces, hermano, tú tienes que guardar tu compostura delante de quien sí. Si te roban, no importa, hermano. Yo he perdido muchas cosas. Digo que no he perdido, corrijo. Amén. Cuando alguien te roba, cree que es pícaro y está ganando. Pero lo que el hombre siembra, eso recogerá. Él pierde, pero Dios me multiplica a mí. Lo que perdí, Dios me lo multiplica al doble. Y eso yo lo he visto, hermano. Dice que encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. Él exhibirá tu justicia y tu derecho como la luz del mediodía. Vemos que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de todos los reyes, fue humillado. Lo bofetearon, expectoraron. Cuando es expectorar, echaron gargajos sobre él. Hermano, le hicieron de cuánta maldad. Y dice, como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió delante de sus trasquiladores. Y dice, pero después verá linaje. O sea, y será exaltado mi siervo en gran manera. Amén. Y su generación, ¿quién la contará? Entonces, dice la palabra en Primera de Pedro, nos pone como ejemplo al Señor Jesús, que no respondía maldición con maldición, lo maldecían y él bendecía. Amén. Y dice que solamente su causa la ponía ante aquel juez que podía juzgar todas las cosas. Pero él no respondía con maldición. Amén. Y vemos, hermano, que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir muchas cosas, pero una de las cosas que vino a cumplir fue el ministerio de la humildad, de la humillación. Se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, o sea, semejante a los hombres. Dice, al principio era el verbo, la palabra Jesús, y el verbo era Dios, Juan 1:1, Juan 1, del 1 al 3. Y dice, y el verbo era Dios, ese verbo Jesús era Dios. Y el verbo era con Dios, estaba con su papá, con Dios. Luego el verbo se hizo carne, o sea, ser humano, carne y sangre, y habitó entre los hombres. Vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero ese verbo, ese Dios todopoderoso, vino a enseñarnos lo que es la humildad. ¿Y sabe quiénes no lo vieron a él? Los sabios, los estudiosos, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Esos grandes teólogos que estudiaban y estudiaban y estudiaban la palabra de Dios, estaban ciegos, porque muchas veces la mucha letra mata, cuando no va acompañada del Espíritu, más el Espíritu vivifica. ¿Y sabe quiénes lo entendieron? Los pobres, hermanos. Lo entendieron los indoctos que no habían estudiado casi. Por eso dijo, te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a los
a los pequeños, los cuales pueden entender, los que no le ponen tropiezo a Dios. Por eso hay una bienaventuranza, que yo le he puesto la bienaventuranza olvidada, que es Mateo 11:6. Dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Los fariseos le ponían tropiezo a Jesús. No, que no guarda el sábado, lo criticaban, murmuraban de él, pero los pobres no. Un hombre ciego de nacimiento, llamado Bartimeo, que ni siquiera estudió, hermano. Y fíjese la revelación enorme que Dios le dio. Cuando iba pasando Jesús de Nazaret, él oyó y quizás preguntaría, ¿quién va por ahí? Jesús de Nazaret. Empezó a dar gritos y ¿sabe qué dijo? ¡Qué revelación tan tremenda! Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, hijo de David, reconoció que el Mesías iba a venir del linaje del rey David, de la genealogía por ahí. Conocía genealogía, hermano. En cambio, esto no lo entendieron los fariseos. Los sabios, los entendidos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque el sabio se pone a poner argumentos según la ley, según la regla, empieza, hermano, a ponerle lógica y argumentos. Pero los pobres, hermano, entienden rápido. Usted le dice algo a un niño, un pequeño. Claro, dice Dios, dijo Jesús, si no te hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños creen todo. Lo que tú le dices, tienen fe. Mañana te voy a traer esto y el niñito está esperando. En cambio, uno grande tiene malicia, dice, no, que me va a traer nada. Entonces, yo recuerdo el sobrino mío, que lo vi en una foto, ya es un hombre, pero estaba niño cuando eso, y lo veo todo molesto así, enojado en la foto. Yo le digo al hermano mío, le pregunté, Marcelino, ¿por qué Luis aquí está molesto? Se ve bravo en esta foto. Y tenía un disfraz de Superman. Digo, no, porque se puso un disfraz de Superman y venía y decía, papi, ¿por qué no puedo volar? Y venía y se lanzaba. Como había visto las cómicas, los muñequitos, él veía a Superman volando. Ellos se creen todos, los niños. Entonces, nosotros tenemos que creerle todo a Dios, hermano. Amén. Mire, si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó la ballena, hermano, créalo, amén. Porque para Dios no hay nada difícil ni imposible, amén. Amén. ¿Cómo me puede usted explicar que la hierba es verde? El sol emite rayos amarillos, amén. Y le da a esa hierba que es verde. La vaca, hermano, tiene la sangre roja, ¿verdad? Y se come esa hierba. Y cuando le da esa hierba, la bota blanquita. ¿Cómo me explica usted eso? Eso es algo sobrenatural. Solamente Dios en la naturaleza lo hace. Amén. No le pongamos razonamientos a Dios ni nada. Y Cristo vino a enseñarnos a nosotros el ministerio de la humildad. El ministerio de la humillación. Hoy en día todo lo queremos rápido. Que no me atendieron bien. Y la persona se enlucha, se pone bravo. Vemos el Rey de Reyes, hermano, que vino aquí a esta tierra, dice que se humilló hasta lo sumo, amén. Claro que hay otra cosa, que Jesucristo era firme también, amén. Vemos que cuando los principios eran corrompidos, él, como el momento cuando volteó las mesas en el templo, amén. Cuando veía que algo, hermano, sentía un celo vivo por las cosas de Dios. Aquí uno puede ser pastor, pero si ve un poco de desorden y no, o sea, por congraciarse con la gente no corrige. Hermano, hay que corregir, amén. Hay que poner disciplina también. Entonces hay que hacer un balance, hay que hacer un equilibrio. ¿Qué es lo contrario, hermano, a la humildad? Es la soberbia, la arrogancia. Este fue el principio que hizo caer a Satanás, la soberbia. Y por eso dice, descendió al Seol tu soberbia, y al sonido de tus arpas, gusano será tu cama, gusano te cubrirán, espanto serás, y por siempre dejarás de ser. Ese fue el castigo que le pusieron por arrogante, por soberbio. Y vemos, o sea que en la Biblia hay ejemplos de hombres que fueron soberbios al principio, pero después se humillaron. Quiero decirte que la humildad te va a promocionar. La promoción y la humildad anteceden a la promoción y a la exaltación. Pero eso es un principio divino en el reino, porque hay arrogantes fuera, o sea, secularmente. Usted ve presidentes arrogantes, gobernadores arrogantes, de todo. Pero acá no hay reglas en el mundo, amén. Este mundo no se fija
en lo espiritual. Ya los principios, al principio sí, anteriormente sí veían esos principios, que el hombre tenía que tener una vida intachable. Por ejemplo, a Clinton, el presidente de Estados Unidos, lo depusieron de su cargo porque tuvo un amante. Y entonces inmediatamente lo depusieron, hicieron cumplir la ley. Pero hoy en día los presidentes que fornican, adulteran y tienen cantidades de mujeres, en otros lados no le prestan atención. Aquí, por ejemplo, el que transgrede la ley y dice voy a hacer una maracuchada, no hay problema. Pero allá vaya, no vaya, y lo hace así, y hay cámaras, y en otros países también. Amén. Entonces hacen valer los principios. Y vemos que una persona que es soberbia, quiere todo rápido, es orgullosa, quiere que todo sea instantáneo, que lo atiendan inmediatamente. Vamos a ver un ejemplo aquí en la palabra. Vayámonos a Segunda de Reyes. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Pueden decir amén cuando lo tengan. Capítulo 5, versículo 1. Voy a leer esta historia y después se las voy explicando. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Cómo era Naamán? Grande, era un principal. Delante de su señor era el rey de Siria. Y lo tenía en alta estima. ¿Cómo lo tenían? Que por donde él pasaba le hacían venia, le hacían reverencia. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un problema, que tenía lepra. Y usted sabe cómo vivían los leprosos, los tenían que poner aparte. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Le recomendó a un profeta que vivía en Israel. Entrando Naamán a su señor, le dijo al rey, le relató diciendo, y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel, le contó todo, que la solución era que enviaran allá, lo enviaran allá donde ese profeta para que él fuera sanado. Pero usted sabe que muchas veces se tergiversan, o sea, las conversaciones o las cosas que se dicen. El rey aquí no supo explicar bien. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000, le aclaro, que un talento equivale a 37 kilos. Imagínense, hermano, 10 talentos. ¿Serían cuántos? Como 370 kilos de plata, hermano, bastante, y plata de la pura. 6,000 piezas de oro. 10 mudas de vestido, hasta oro, hermano, iba también. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, a Naamán, para que lo sanes de su lepra. No le explicó para que le digas al profeta que lo sane. Este hombre se turbó cuando lee esa carta, hermano. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios. O sea, ¿en qué problema me he metido? ¿Cómo yo voy a sanar si yo ni siquiera estudié medicina ni nada? ¿Soy acaso Dios que mate y dé vida para que este rey me envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? En ese tiempo la lepra no tenía cura para nada. Ahora y ve cómo busca ocasión contra mí, pensó. Me está tendiendo una trampa. Esta es una trampita que me está poniendo. Cuando Eliseo, o sea, el profeta, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíalo a mí, que yo lo voy a sanar en el nombre de Jesús. Amén. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera se indignó a ir, sino le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le mandó fue instrucciones, pero ni siquiera lo atendió. Y Naamán se fue enojado, porque era un hombre, hermano, que lo atendían bien donde sea, diciendo, aquí, yo decía para mí, saldrá luego, o sea, me va a atender bien, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar,
Esos son otros ríos. Ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel, o sea, donde él me está enviando. Vio al Jordán como un río sucio. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: levántate y serás limpio. No le estaba pidiendo gran cosa. Él entonces descendió, voy en el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpiecito, hermano. Su piel bien tersa como el bebé que está allá, como el Isamuel, así. Una piel bien lozana. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Regresó agradecido y convertido. Amén. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, le dijo el profeta, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Pero él le rogaba, le instaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso recibirle nada, porque el don de Dios no está en venta. Amén, para cobrar. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. Él se convirtió de verdad, sino a Jehová. Reconoció que había un verdadero Dios. Esto sí es una conversión. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón era un dios de los sirios, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, porque él, hermano, estaba bajo las órdenes del rey y el rey se lo llevaba. En ese tiempo los dos eran idólatras, pero ya se convirtió. Entonces él decía que su corazón no estaba ahí. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio. O sea, el criado del profeta dijo: le estaba dando tremendos regalos a mi señor y no se lo aceptó, pero yo sí no soy bobo. Yo sí voy a pedirle algo. Dice: estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré. Y metió a Dios en el medio, hermano. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa tengo que quitarle. Si mi señor no se la quitó, yo sí se la quito. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien?, le preguntó. Y él dijo: bien, mi señor. Me envía a decirte, he aquí, que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos del profeta. Estaba echándole una mentira, diciéndole que que el profeta Eliseo ahora sí había cambiado de opinión, que ahora sí necesitaba el presente que le estaban dando, porque le había llegado una visita. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le instó, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Si haces algo malo, no importa que en lo oculto, Dios sacará toda mentira. Amén. Dice: lo tomó de su mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante del Señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le echó una mentira. Él le dijo: ¿no estaba también allí tu corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata?, le preguntó, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán que tenía Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, aquí podemos extraer varias enseñanzas. Amén. Número 1, hermano, que vemos que Naamán cuando llegó todo prepotente, altivo, porque estaba acostumbrado a que le hicieran venias donde sea. Era de alta estima
Quizás por donde iba, la gente se postraba, se arrodillaba. Ahí va Naamán, ahí va Naamán, Naamán. Pero llega allá donde el profeta Eliseo, buscando sanidad. Y quizás Eliseo vivía en un rancho, hermano. Vemos que estos hombres eran un poco rudos y rústicos. A veces menospreciamos a la gente por la apariencia. Pero Dios, hermano, a veces se esconde en las debilidades. Amén. Y lo más débil es lo más fuerte de Dios, dice. Porque dice que han salido a ver a hombres que están en grandes palacios. No, los hombres de Dios están en los desiertos, como vemos Juan el Bautista. Su vestido era piel de camello, comía langostino, miel silvestre y un cinto que tenía de cuero. Vemos, o sea, que él quizás estaba esperando en esa casa que tenía Eliseo, que no era una casa, no era un palacio ni nada. Naamán estaba acostumbrado a estar en los grandes palacios y que le hicieran ver. Cuando llegan, quizás pase un rato y él, bueno, ¿y este qué? No me va a atender, o estará equivocado, sabrá que no soy yo el que lo estoy buscando, que será otro. Y vamos a ver que viene Eliseo y le dice, dile a Naamán que se zambulla, nada más le envió un recado, 7 veces en el río Jordán y quedará limpio, será sanado. Pero a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Él empezó a sacar conclusión. El Farfán y el otro río no es mejor que el Jordán. Ese es un río sucio, ese es un río cochino. ¿Cómo yo me voy a meter ahí tras que tengo esta lepra y me voy a infectar más? Empezó quizás a sacar raciocinio. Y se enojó, se molestó porque no lo atendieron bien. A veces queremos que nos atiendan rápido, que todo sea instantáneo, que nos traigan rápido, como vivimos en una época en que usted se comunica con otra persona estando en otro país, pero rápido, todo ahora es rápido. Queremos que ahora todos nos lo hagan rápido, que nos atiendan rápido. No tenemos paciencia, hermano, para nada, la paciencia se ha perdido. Y vemos que después le envían al siervo diciendo que se zambulla 7 veces. Él se fue enojado, dijo, no, yo mejor me voy, quizás esto es una incoherencia lo que él me está diciendo. ¿Y qué le dijo el criado? El criado vino y le dijo, mi señor, si te mandara, si el profeta te enviara a ese hombre de Dios a hacer otra cosa, tú no lo harías. Como por ejemplo, que lo mandara a conquistar una ciudad. Si conquistas una ciudad, vas a ser sano. Ese hombre era valiente, Naamán. Hermano, se hubiera metido y hubiera arriesgado su vida con tal de recibir la sanidad. Y lo mandaron a hacer algo más sencillo, hermano. A zambullirse 7 veces, hermano, en el río Jordán. Era algo sencillo lo que le mandaron a hacer. Pero a veces nosotros, hermanos, ponemos argumentos y ponemos muchas cosas. Por eso es que no recibimos milagros ni sanidades. Porque somos sabios en nuestra propia opinión, aplicamos una teología, tenemos paradigmas, tenemos patrones mentales, modelos, que esto se hace así, si no, no resulta. Y entonces lo convencieron, él dijo, sí, es verdad, se regresó. Se zambulló la primera vez, no recibió sanidad, la segunda tampoco, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la séptima. Dice que cuando salió, su piel era como la de un niño, limpia totalmente. Amén. ¿Qué es el río Jordán? El río Jordán es, hermano, símbolo de muerte y resurrección. En ese río, como creía Naamán, que era un río sucio, ahí se bautizó el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Naamán no quería, hermano, entrar a ese río, pero el Rey de todos los reyes se había bautizado ahí e inició su ministerio ahí. Amén. Vemos que Jesús, cuando vino, número 1, ayunó 40 días y 40 noches. Número 2, se bautizó. Para la gente que dice que el bautismo no es necesario, Cristo, hermano, se bautizó en esta tierra. Amén. Digo, y Juan el Bautista no lo quería bautizar. Digo, no, más bien bautízame tú a mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies. A pesar, ¿por qué? Porque Juan sabía quién iba a bautizar. Dios le había dado instrucciones en el desierto, le dijo, sobre aquel que tú vieses descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es, bautízalo, ese es mi hijo. Y entonces había visto la señal, claro, por eso es que él, cuando ve a Jesús, se impresiona. Y él no quería, hermano, bautizar a Jesús, dijo, más bien bautízame tú a mí. O sea, ¿cómo el Hijo de Dios o cómo Dios me va a bautizar? Yo voy a bautizar a Dios, sino Él es el que tiene que bautizarme a mí. Jesús le dijo, no. Deja que se cumpla toda justicia terrenal aquí en la tierra. Jesús cumplió todas las leyes, hermano, terrenales aquí en la tierra. Hasta se humilló ante las autoridades. A él no tenían por qué cobrar impuestos. Y cuando le cobran los impuestos,
Pedro llega diciéndole, y Jesús dijo, bueno, está bien, ves allá y lanza un anzuelo y el primer pez que agarre, lo vas a agarrar con un estatuario, una moneda grande. Y pagas tus impuestos y pagas mis impuestos. Se puso al día, hermano, con los impuestos, en todo, amén. Y él decía, es necesario que se cumpla toda justicia terrenal. Y vemos que Jesús, hermano, se baña ahí en el río Jordán, en ese río que Naamán creía que era un río sucio. Vemos que ese símbolo de muerte, amén. Hay etapas en el ministerio, que es Gilgal, que es Betel, lugar de la visión, que es Jericó, lugar de batalla, cuando empiezan los conflictos en el ministerio. Y el Jordán, muerte del yo, cuando ya eres un hombre que estás bien preparado, vas al ministerio, amén. Eres enviado. Y vemos que Jesús, después que fue bautizado en el río Jordán, empezó su ministerio, amén. Ya estaba listo y estaba preparado. Dice, por cuanto era hijo, aprendió obediencia. Y vemos, hermano, que Naamán cuando se zambulle 7 veces, ¿qué es 7? El número de la plenitud, amén. Vemos que en cuántos días fue creado, o sea, aparece en la Biblia, en el 7 días, ¿verdad? Fue la creación. Ese es el número de la plenitud, el número de la totalidad. Vemos, o sea, que por una sola vez que te zambullas en las aguas, la palabra simboliza el agua, no vas a nacer de nuevo, amén. Ya les he predicado sobre lo que es el nuevo nacimiento, que es el nuevo nacimiento. Le dijo Nicodemo, si no nacieses de agua, que es la palabra, y de Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos y no puedes ver al reino de los cielos. ¿A quién se lo dijo? Al principal de todos los fariseos, a Nicodemo, que era el principal, un hombre docto en la palabra. Le dijo, si no nacieres de agua, tienes que entender bien la palabra y de espíritu, o sea, palabra con revelación. No puedes entrar en el reino de los cielos. Y esas aguas del río Jordán simbolizan la palabra, hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Salmo 119, versículo 9. Entonces, vemos que por un solo servicio no vas a nacer de nuevo. Amén. Tienes que leer palabra, no solamente la palabra que se te predica aquí. Ves allá y en vez de estar con el celular, hermano, pegado y pegado, estudia la palabra, lee la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis. Esta es la leche, la palabra, la que amamanta al espíritu, amén. Dice, para que por medio de ella crezcáis para la salvación, para que seas salvo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23, siendo renacido, es volver a nacer otra vez, siendo renacido por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre, amén. Esto es lo que hace nacer al hombre de nuevo. Vemos que 7 veces tenía que zambullirse Naamán para ser limpio. ¿Qué significa la lepra? La lepra significa el pecado que venimos arrastrando del mundo. El hombre tiene una lepra, amén, que es el pecado, y el pecado es una enfermedad contaminante, amén, que contamina. Y entonces solamente, hermano, la puede quitar es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y que te conviertas a él. Y Naamán, hermano, tuvo que cumplir el proceso 7 veces. Cuando a las 7 veces, número de la plenitud, su piel salió como la de un niño. O sea, en otras palabras, nació de nuevo, un nuevo nacimiento, amén. Mire, nació tanto en la parte externa como en la parte interna, amén. En la parte externa, físicamente su piel, que estaba leproso, usted sabe cómo los leprosos se hieden y se le cae la piel a pedazos, se le van esquebrajando, a veces hasta que quedan los huesos de la nariz, se le ve el tabique, se le ve todo, hermano, y se le va desgarrando la piel y hieden, por eso los tienen allá exiliados. Vemos que la piel era una piel que día, una piel fea, horrible, y después tuvo la piel de un niño, y limpiecita totalmente. O sea, que tienes que cambiar físicamente, amén. Si hay un cambio interior, ese cambio interior tiene que reflejar un cambio exterior también, amén. Y es el engaño del evangelio hoy en día, que Dios no ve la apariencia y yo puedo andar desnudo como sea, amén. No me critiquen la apariencia porque Dios ve el corazón, no, hermano. El cambio empieza primero por dentro y por fuera también tienes que estar bien. Vemos que Naamán estuvo bien por fuera, pero su corazón también le cambió, amén.
Mire, se le quitó el orgullo, se le quitó la altivez. No ve que se enojó, hermano, porque Eliseo no le salió, sino le mandó fue un mensajero y él quería que lo atendieran a él y que Eliseo le hiciera venia y reverencia. Y vemos que hasta cambió de actitud. Mire, le dijo a Eliseo, el hombre era un idólatra, adoraba al dios Rimón allá en Siria. Y entonces le dijo, hay un problema aquí, le dijo Eliseo, que yo, como estoy bajo autoridad, el rey es mi autoridad, el rey de Siria, éramos idólatras, pero ahora él quedó, se lo estoy traduciendo, siendo idólatra. Entonces él va a entrar a adorar en su templo. Y yo como hombre, o sea, de seguridad también, o sea, guardaespaldas de él, tengo que estar con él y tengo que estar ahí. Entonces que Dios perdone este pecado, mi Señor, le dijo. O sea que él afirmó su condición, que ya no iba, y dijo, y solamente a Jehová adoraré, solamente, amén. Se convirtió, tuvo una conversión sinceramente. Pero vemos un hombre que no aprovechó. Aquí vemos un ejemplo de un hombre que era mundano, que era pagano, que era arrogante, que era Naamán y se convirtió. Pero vamos a tener un ejemplo ahora dentro de la iglesia hacia afuera. Un hombre que estaba convertido, que era Jesse, amén, el cual andaba con Eliseo. Y vemos, o sea, que cuando tú andes con un gran hombre de Dios, tú tienes que valorar eso, amén. Porque es un privilegio andar con un hombre de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 26:5. Dice, y persistió el rey Usías. Persistió el rey Usías en buscar a Dios en los tiempos, o sea, del profeta Zacarías. Amén. Y luego que le buscó, Dios le prosperó en todo. Anduvo con el hombre de la visión en ese tiempo, que era el profeta. Hombre entendido en visiones, dice ahí. Zacarías, hombre entendido en visión. Tienes que andar con una persona entendida en visión. Amén. Y tienes que aprovechar esos privilegios. ¿Quién era un hombre entendido en visión? Moisés. Y Moisés traspasó el manto. ¿A quién? ¿Quién aprovechó ese privilegio? Josué. Vemos a Elías. Elías era un hombre entendido en visiones. Amén. Era un hombre de Dios, un varón de Dios. Y Eliseo tuvo el privilegio de ser siervo de él, de andar con él. ¿Qué aprovechó? ¿Quién fue el que aprovechó, hermano, la unción y el manto profético de Elías? Eliseo. ¿A quién le tocaba ahora el manto que había sido traspasado a Eliseo? ¿A quién le tocaba? A Jesse. ¿Qué aprovechó Jesse? Una lepra. Fue lo que le aprovechó. Amén. Murió leproso. Iba a tener el ministerio. Mire, hay veces que te critican. Pueden decirte, ya tú debes de ser pastor, ya debes de estar pastoreando. Por ejemplo, empezó a atacar las emociones, el desespero de las emociones. ¿A quién? A Jesse. Por eso fue que el profeta Eliseo le dijo, ya es tiempo de tener plata, de tener vestido, de tener tierra, de tener siervo, de tener sierva, o sea, de tener sirviente. O sea, es tiempo de que el corazón lo había engañado, de que ya voy a ser pastor, voy a tener gente a mi cargo, voy a tener mis propias ovejas, no guiando las ovejas de otros. Porque tanto tiempo ahí me estoy perdiendo. No, hermano, tienes que esperar tu tiempo. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios sabe cuándo es tu tiempo, cuándo tienes que salir. Jesse tenía que esperar el tiempo, hermano. Y Jesse era el que iba a reemplazar a Eliseo. Amén. Y vemos que el hombre se le levantó la vieja naturaleza. Se le levantó la carne. Y terminó con la vieja naturaleza. La lepra, el pecado le brotó. Amén. Él fue el que heredó la lepra. Que la lepra es simbolismo de pecado. Entonces, hermano, tomemos este ejemplo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Hay este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, no se agarró, no se aferró de ser Dios, sino que se despojó. La palabra despojar viene de quinoxia en griego, que significa deslastrarse, despojarse. O sea, dejó su naturaleza de Dios y se hizo siervo a los hombres aquí. Y se humilló hasta lo sumo, cumplió el ministerio de humillación. Dice, por lo cual, dice, y
se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta su muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le vino exaltación, ¿por qué? Porque se humilló, fue obediente y fue un servidor. Dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de una multitud por muchos. Amén. Y vemos que tenemos que cuidarnos de la arrogancia, de la prepotencia. Lo contrario de la humildad es la soberbia, la arrogancia, amén. Y hay un espíritu fuerte, hermano, que es el espíritu de Leviatán, el cual está en todo el capítulo de Job 41, que habla que su fuerza está en la cerviz, nunca acepta ni nada. Dice que no dobla su cerviz, cerviz es esto. Usted ve que cuando usted le llama la atención a una persona, la persona, sí, pastor, tiene razón. Pero no, eso no es así, que se justifica demasiado. Tiene la cerviz dura, cerviz de hierro. Y dice que este espíritu de Leviatán menosprecia toda cosa alta. No respeto autoridad. Apóstol, me importa lo que sea un apóstol. Me importa lo que sea un pastor. Dice que menosprecia las autoridades. Amén. Entonces, por esto viene castigo, por la prepotencia. Amén. Y dice que termina diciendo ahí, el capítulo 41, ya el último versículo. Dice, creo que es el 38, algo así. Dice, y ya es rey de todos los soberbios. O sea que Leviatán, que es el espíritu de arrogancia, dice que es rey de todos los soberbios. La persona soberbia, hermano, no pertenece a Dios, sino pertenece a Satanás. Me vi un programa hace tiempo, una liberación, TV Joseph. Y después momento de liberación y momento de testimonio. En la liberación el demonio hablaba y él decía, no, porque ese es uno de ustedes, es de ese señor. ¿A cuáles te refieres? Le preguntaban. Eso que son humildes, o sea, los humildes son de Dios. Y decía, ese arrogante, no, esos son de nosotros, ese es de mi Señor, decía. O sea, los arrogantes los clasificaban que eran de Satanás. Así los mentirosos también son hijos de Satanás, que es el padre de mentira. Amén. Y aprovecho, hermano, para decirle que aquí no hay medias mentiras. Amén. No hay mentiras blancas ni de colores. Todo lo que usted diga es mentira. Amén. O sea, cuando quiera engañar. Entonces, dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y Satanás es el padre de mentira, porque él miente desde el principio y cuando habla mentira, de suyo habla. Amén. Entonces, tenemos que, para nacer de nuevo, dejar la mentira. Mentira por cualquier cosa, por querer quedar bien con el hombre, congraciarse con el hombre. Hermano, ¿por qué no vino? Diga la verdad. Me quedé dormido, hermano, y me atacó una pereza. Diga la verdad. Amén. Pero si empieza a decir, no, hermano, fue que me pasó tal cosa, y empieza a justificarse, después, ¿cómo vamos a ministrar para Dios, hermano? Entonces, ¿usted cree que la alabanza, la predicación fluya? No va a fluir. Usted tiene que ser sincero, hermano. Decir las cosas, ser claridoso, transparente, amén. No hablar con rodeo ni nada, ni tratar de emparejar las cosas, ni nada, para que el pastor no entienda aquí. Y me cubro. Y decir verdades a medias. Dijo la verdad la mitad, pero no la dijo completa. Amén. Entonces, necesitamos nacer de nuevo y tener una verdadera conversión. Amén. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Se han desatado estampidas de demonios. Amén. Más fuertes. A través de los fuegos, esos de Atari, de todas esas cuestiones. Los principios se están perdiendo. Ya no respetan a los mayores. Hay un principio que dice en la Biblia, delante de las canas bajaré mi cabeza. Ya no respetan las canas ni nada, hermano. Vivimos en un tiempo, hermano, en que la arrogancia y la altivez es la que prevalece. Hermano, quiero decirle que un arma poderosa es la humildad. La humildad es símbolo de fortaleza. Amén. Y Dios lo exaltará grandemente. Dios les guarde y les bendiga. Hago el llamado para la persona que quiera reconciliarse con el Señor Jesucristo, aquella que quiera aceptarlo como su Señor y Salvador. Amén. Que quiere que Cristo gobierne su vida.
Humildad es aquel que reconoce que hay un ser superior al cual tenemos que rendirnos. Amén. Al cual tenemos que darle cuenta.